La papeleta a grandes rasgos propone 3 medidas: que ninguna jubilación o pensión sea inferior al salario mínimo nacional, que la edad mínima de retiro sea de 60 y no 65 años como estableció la reforma votada por el gobierno, y la prohibición de ahorro individual con destino jubilatorio, lo que hoy en nuestro sistema manejan las AFAP. Más adelante vamos a desarrollar un cuarto punto, que es cómo se financia la reforma. Es algo que la gente quiere saber. Senador Andrade, entonces, ¿por qué apoya el plebiscito? Bueno, el plebiscito toca 3 temas que son importantes. Uno, no endurecer las condiciones de acceso a la jubilación. Hay un trabajo que es el más contundente de la Comisión de Expertos, que lo hace el economista San Román, que dice lo siguiente: en los países en los que se corrió la edad jubilatoria, menos de la mitad de los trabajadores y trabajadoras llegaron trabajando a la nueva edad, menos de la mitad. Uruguay, además, es de los países de la región que presenta una peor tasa de empleo después de los 60 años. Apenas 15 de cada 100 mujeres y 9 solamente encaja, o sea, ese es el dato, o sea, 85 de cada 100 mujeres no trabajan después de los 60 años y 78 de cada 100 hombres. Este problema empieza a darse a partir de los 50, empeora a partir de los 55. Fue uno de los argumentos por los cuales se extendió un año el seguro de paro al mayor de 50 años a partir del 2008. O sea, es muy hostil el mercado laboral en Uruguay con esa franja etaria. Entonces, corremos la edad sabiendo que más de la mitad de los trabajadores no llega a la nueva edad trabajando, y además lo hacemos en un mercado de trabajo hostil. Lo primero que estamos defendiendo es decir, bueno, no se puede empeorar la condición jubilatoria sin antes resolver la circunstancia del mercado laboral, que claramente en este caso representa una enorme dificultad. El segundo punto tiene que ver con los últimos 4 años. O sea, hubo una política ininterrumpida de mejora de la jubilación mínima del año 2006 al año 2019. Se triplicaron las jubilaciones mínimas en términos reales y en este periodo se congelaron. De punta a punta se congelaron. Entre medio perdieron porque además se cambió la base de cálculo, que era por índice de precio de consumo, se cambió a BPC, a IMS en el momento que bajaba el salario. Entonces acá abarcamos a 140.000 jubilados y pensionistas que están en la jubilación mínima, hoy 18.300 pesos, a subir a 22.000. Esta medida no hubiera sido necesaria si se mantenía la política de ajuste a cuentas sin descontar, porque si eso se hubiera pasado, la jubilación mínima estaría en 20.600 pesos. Y también incorporar la pensionista. Esto es, la mujer que tiene un hijo en situación de discapacidad y cobra 16.000 pesos de pensión, también recibiría una mejora. Nos parece que es un esfuerzo, en términos de costo fiscal, bien dirigido. O sea, es a los hogares que están en peor situación. Si uno mira datos del INE y redondeo, sí, en los hogares pobres donde vive el jubilado, el 38% del ingreso es la jubilación. Y ahí también hay niños. Un informe de CIMBE lo explica muy claramente, porque se ha querido como confrontar pobreza del niño con pobreza del jubilado. No es así. Reducir gasto previsional empeora todos los niveles de pobreza, también en la infancia. Bien. Senador Gandini, ¿por qué apoya la reforma del gobierno y la ve con buenos ojos? Bueno, primero que nada, saludo el debate. Se ha podido debatir muy poco o nada. Yo he hecho, usted es testigo, varios intentos y no hemos podido. Hicimos algún intento con otro precandidato. A ver, esta reforma no es contra la reforma del gobierno. Esta reforma, el corazón de la reforma es contra las AFAP, es contra la reforma del 96, es contra la reforma que no tocó el Frente Amplio sus 15 años de gobierno. Es contra una reforma que respalda buena parte del Frente Amplio y buena parte del movimiento sindical, que no están de acuerdo con esto. A ver, yo creo que lo que hay que mirar es que esta reforma de la Constitución va contra el sistema previsional todo. Lo hace implosionar, se termina. Vuela el régimen de ahorro individual y por lo tanto el régimen mixto, que hace que una parte sea por solidaridad intergeneracional. Los que trabajamos hoy pagamos para que cobren los jubilados de hoy. Hay una cantidad de impuestos que también financian eso, la gente no lo sabe, y además 1,5 millones de uruguayos hacen un ahorro personal que les va a dar una segunda jubilación. Esto lo termina, lo liquida. Es una reforma de base marxista. Va contra el ahorro. El ahorro presupone acumulación. La acumulación es un concepto capitalista. Y por eso los sectores marxistas de la izquierda tiran abajo de la línea de flotación. Y por eso buena parte de los sindicatos y buena parte de los partidos de la oposición que integran el Frente Amplio están en contra, como nosotros, de esta reforma. Porque no es contra la reforma que el Frente Amplio votó en contra. Es contra todo el sistema.
Y por eso nosotros no defendemos la reforma que acabamos de votar, defendemos el sistema jubilatorio que aún así va a tener un 2% de déficit en relación al PBI. La que propone Andrade y el Partido Comunista, Socialista y los sindicatos duros lleva al 8 puntos de PBI. ¿Sabe quién lo paga? Los impuestos de la gente, como lo pagamos hoy. ¿Cómo se financia el sistema hoy? 6.000 millones de dólares cuesta todo el sistema jubilatorio. La mitad la paga el aporte patronal y el aporte personal, más o menos. La otra mitad la pagan 7 puntos de IVA. La gente cree que el IVA acá en este país son 22%, no, son 15%. Otros 7 puntos de IVA van directo al BPS, son 1.600 millones de dólares por año para pagar el déficit. Después hay una ley que dice que todo lo que le falta al BPS lo tiene que poner economía. Por eso nunca nadie queda sin cobrar, 500, 600 millones de dólares. Y además hay que pagar el déficit de caja militar y policial, 3.000 millones de dólares. La reforma esta agranda ese déficit y por lo tanto habrá que cobrar más impuestos para pagarlo. Bien, pasemos al primer punto. Hasta ahora eran consideraciones generales. Por las dudas les recuerdo, punto 1 del debate, en la papeleta es el punto 6, plantea ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Los ajustes de las jubilaciones y pensiones no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos de las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. El ajuste no podrá ser inferior a 0. Jorge. Podríamos decir, todas las personas tienen que ser saludables, vivir hasta los 100 años y hablar 3 idiomas. Y todos estaríamos de acuerdo con eso. El asunto es cómo hacerlo. No es el qué, que puede ser un ideal, es el cómo. Que todas las jubilaciones y pensiones tengan que estar casi en los 20.000 pesos, no dice que la suma. O sea, alguien puede tener una jubilación y 2 pensiones, que los hay, y todas ellas tienen que ser de 20.000 pesos. Todo eso cuesta una cantidad de recursos fenomenales. Habría que preguntarle a los proponentes cuánto cuesta eso, porque no hay un número detrás de esta propuesta muy linda, con unas pinceladas de romanticismo fantástico, ¿no? Es ¿usted quiere trabajar menos años, pero ganar más? ¿Pero dónde queda la llave del paraíso que yo arranco para ahí? Ahora, ¿cuánto cuesta eso? ¿Quién lo paga? ¿A quién se la saco para ponerla ahí? Bueno, ahí tenemos un tema muy importante, es decir, hay que decir cuánto cuesta y después poder decir cómo se financia eso, porque yo comparto el ideal. Es más, creo que es poco un salario mínimo. Creo que una persona que trabajó toda la vida tiene que ganar por lo menos 2 salarios mínimos. El asunto es cómo lo pago. Esa es la que todavía no vimos. Yo estaba esperando que el Cuesta Duarte, que es tan activo en todas estas cosas, diera su apoyo a esta reforma y nos tirara todos los números. No los he visto, capaz que me los perdí yo. Bien. Andrade. Sí, eso nos parece que es razonable. Son 22.268 pesos por persona. De hecho, vamos a presentar un proyecto interpretativo porque nosotros juntamos firmas para mejorar la jubilación por persona. Hay un equipo de abogados que trabajó en función de esta interpretación. No es por jubilación, es por persona. Y defendemos que es una interpretación posible. O sea, que la ley puede interpretar este texto de la Constitución para aplicarlo en el espíritu de la recolección de firmas. Acá te interrumpo porque me parece que es bueno dejarlo claro para la gente. ¿Se sabe cuánta gente tiene 2 jubilaciones o pensiones? Sí, se sabe. Se sabe, están los dos. En un caso abarcaría 220.000 personas, en otro caso abarcaría más de 400.000. Porque es importante. Pero además, para terminar, porque si no, se me interrumpe y el tiempo es medio breve. Es de sentido común. O sea, uno puede decir, bueno, esto cuesta plata. ¿Y cuánto cuesta el artículo 259? ¿Qué edad tenés vos, Checho? 46. 46. Bueno, cuando tengas 86 años, o sea, dentro de 40 años, ¿no? Juan Pueblo, o sea, rentas generales, va a tener que pagar a la caja el aporte a la SAFAP que esta ley creó para el anestesista, el cirujano, el bancario, el escribano, ¿no? Está medido el costo de eso porque lo pedimos en la discusión parlamentaria. ¿Y sabes qué? No apareció. No lo tenía que hacer el Cuesta, ¿no? O sea, durante 40 años, 30 años con opción a 10, Rentas Generales va a subsidiar el aporte a la SAFAP privado de los sueldos más altos del país. O sea, para eso tienen plata. Y no hay plata para mejorar el jubilado de 18.000 pesos.
Bueno, nosotros tenemos un criterio distinto. La plata tendría que estar dirigido para este jubilado de 18 y no para subsidiar al que cobra 500. ¿Me explico? No, Gandini yo quiero puede aclarar, responderle. quiero aclarar que el punto 6, que modifica el artículo 67 de la Constitución, dice claramente: ninguna jubilación ni pensión podrán ser menor al valor del salario mínimo nacional. Esto no es por persona, dice ninguna jubilación ni ninguna pensión. Se suman. Segundo... Me va a explicar lo del 259 y quedo conforme, porque hasta ahora ni Salday me pudo No, explicar. no, pero a ver... A ver. No, hay que mirar esto en general. Lo que yo te dije es que va a 8 puntos de déficit del Producto Bruto. Hay que poner cada vez más plata. Hoy Bueno. estamos en el 2. Ese déficit Tenemos una implica interpretación poner mucho más diferente dinero. de esa premisa. Pero además, por lo siguiente, si uno separa las proyecciones actuariales que hizo el BPS en el 96, no evocó una. Y es lógico que no evocas una. Ahora, ¿es cierto que el salario real va a crecer 2% de acá al 2100? Es cierto. Es cierto que vamos a llegar al 2100 con 300.000 trabajadores menos cotizando a la seguridad social. Bueno, son supuestos de acá al 2100, donde estarían ese salto en el producto, todos modificables. Porque además es lo siguiente. Si vos algún año de eso decís, el salario en vez de crecer 2, creció 1, ¿sabes cuándo te cambia la ecuación? Fíjate que la cuenta esta del salario mínimo nacional salía a 430 millones el año pasado. Como un crecimiento de algunos puntos por encima del IMS con respecto al IPC este año, ¿no? Pasó a 360. Y si crece un par de puntos más el salario, como el salario mínimo ajusta por IPC y otro por IMS, son 60 millones de dólares menos. Proyectar a 100 años, a un miedo bárbaro. En realidad estamos pidiendo 22.268 pesos. Y yo pido, dijimos cuál es nuestra interpretación, que me puedan explicar por qué hay que subsidiarle al cirujano, ¿no?, su aporte a la SAFAP. ¿Por qué lo va a pagar rentas generales? Y no hay plata para subir las jubilaciones mínimas, que es lo que votó Gandini en el artículo 259. Lo dejé hablar todo mi tiempo, te queda claro, ¿no? Habló sus Más 2 o menos. minutos y los míos. No, está repartido. Y no me pudo... Puede- me tocaba a mí y yo no pude hablar. Está bien, tenés un minuto más y vamos a la tanda. Pero en todo ese Así rato... pasamos a otro punto. En todo ese rato no me dijo nada, porque dice, ¿por qué no le suben a los jubilados? Hermano, ¿y por qué no le subieron ustedes en 15 años de Criticamos gobierno? la ¿Por jubilación qué en mínima. 15 años de gobierno de la izquierda los jubilados no ganan el salario mínimo? Porque no se puede pagar, hay que decirle la verdad a la gente, porque le dicen mentiras a la gente. ¿Cómo es que le pueden subsidiar? No se le puede subir eso. Pongan un número, digan cuántas personas, digan cuánto es y digan de dónde se saca. Hacia los que le sacan, le pueden explicar que le van a sacar. Nosotros hemos hecho crecer el poder de compra de las jubilaciones y las pensiones en relación a la economía, en relación al crecimiento de la economía, en relación al crecimiento del salario real, que ha crecido en términos récord, como nunca en la historia. Pero lo hacemos con realismo, con el mismo realismo que Andrade ahora no nos dice por qué ellos no le subieron Yo a trato 22 de mil decir, pesos. Nosotros Tengo que ir a la tanda. Checho, triplicamos la jubilación mínima. Triplicamos en Y términos. y el Estaba en una déficit BPC también. y la no, está Y igual, el está déficit igual el también. déficit ahora que el del 2019. Y el déficit- no es verdad. el salario real del Cortita, por 2023 favor. es 0,2 por abajo, anual, por abajo del 2019. Van a crecer las jubilaciones No es el año. verdad. Bueno, está ¿Quién la, habla acá? ¿O la cómo diaria es? verifica. Poné un reloj ahí, porque- Pido a la diaria verifica 0,2 abajo, promedio anual. No es verdad. Terminó Estamos 0,2 en abajo, récord. promedio anual del 2023 con respecto a promedio del Está como 2019. Carolina Cose, Los dos, que la no verdad, no podemos reconoce decir. nada. Pero Vos reconoce algo, hermano. espero Gobernaron que 15 alguien años. verifique. No me explicó todavía por qué durante 40 años vamos a subsidiar el aporte a la SAFAP Porque de los lo sueldos más altos del decidimos en país. una ley que apoya tu propio partido, No, ese hermano. artículo no lo votamos. No lo votaron, No pero lo votamos. esto no lo No lo derogan. votamos. Votamos y argumentamos Pero no están en en contra de esto. Votamos No te y argumentamos acompañaron. en contra. No te Vamos a, acompañaron. creo que en este punto no se van a poner de acuerdo y los dos obviaron Igual, responderle algunas me cosas al quedé otro. sin explicación. Pero Porque vamos yo voy a responder tus preguntas, no hay, las de hay él. algunos, ¿Qué hay cosa? algunos Si no- ítems más sobre qué conversar, por ejemplo, sobre cómo se van a financiar o la reforma o derogar los puntos más importantes de la reforma. Vamos a una tanda y seguimos en este debate por la seguridad social en la noche de Seré Curioso. Seguimos charlando en la noche de Seré Curioso. Hoy estamos realizando un debate por la reforma de la seguridad social entre los senadores
Jorge Gandini y Oscar Andrade. Vamos a pasar al segundo punto del debate. Vamos a discutir la parte referente al ahorro individual y las AFAP. El texto dice: de acuerdo con la prohibición establecida en el numeral 1 del artículo 67, deberán cesar, dentro del plan que fije la reglamentación, las actividades de las administradoras de Fondo Ahorro Provisional, las AFAP. Dicho plazo en ningún caso podrá exceder los 24 meses, contando desde la entrada en vigencia de la presente reforma. Comienza este bloque el senador Oscar Andrade. Buenísimo. El sistema de AFAP se creó en Chile y ahí se propagó, en 30 países se propagó, 14 de América Latina, 14 de Europa y 2 de África. En 18 de los 30 países, hay un informe que es contundente, demoledor, de la Organización Internacional del Trabajo del año 2018, hubo que revertirlo por los mismos problemas que estamos señalando acá. Acá en Uruguay se instaló hace 30 años, casi, y nos prometían, en la proyección, una tasa de reemplazo del 100%. Esto está bueno para ver las proyecciones a largo aliento, cuando se cuesta tanto, sale cuánto. ¿Sabe cuánto llega la tasa de reemplazo? Al 25. No es que le erraron por un poquito. O sea, nos prometieron una jubilación, una renta vitalicia de un volumen, y la renta vitalicia es marginal, pero además es desigual, profundamente desigual. O sea, si uno coloca el índice Gini de las AFAP, el 10% de los que cobra menos cobra 126 pesos por mes de jubilación. Promedio, los 6.000 que cobran menos de los 60.000 renta vitalicia. 126, 700, 1.200. El promedio del 90% de las rentas vitalicias es de 5.000 pesos por mes. Es muy bajo. Y el problema es que va a empeorar. ¿Por qué va a empeorar? Por 5 razones. Una, duplicaron la comisión que te cobra la aseguradora. En el junio del año 2021, la decisión del Banco Central fue duplicar la comisión que te cobra la aseguradora. O sea, ese día te acostaste con una posibilidad de cobro de jubilación, te levantaste al otro día con que esa posibilidad de jubilación iba a bajar un 20%. Por decisión del Banco Central expresa, que dice el presidente del Banco Central, para que vengan aseguradoras privadas a ganar plata con tu ahorro jubilatorio. Segundo, artículo 103 de la 16-13. Prohibía a la AFAP descontarte cuando vos estabas desocupado. Solo cobraba comisión de tus aportes. En la última reforma, que se habilitó que el Poder Ejecutivo establezca la posibilidad de descuento al trabajador cuando está desempleado. Esto a los efectos del BPS no tiene nada que ver. A los efectos de las AFAP y del trabajador lo complica mucho. Tercera decisión, que es muy importante. Si vos entrabas a una AFAP sin estar obligado, tenías derecho el día que te ibas a jubilar a un incremento del 50% del sueldo básico jubilatorio por parte de tu jubilación del BPS. Era un premio muy importante. Y el año pasado lo cambiaron, pero no lo cambiaron para adelante, lo cambiaron para atrás. Entonces, trabajadores que hace 30 años estaban aportando ven perder un beneficio que tenían cuando se afiliaban a la AFAP. Cuarto, las bonificadas. Lo de las bonificadas que hicieron fue un mamarracho. O sea, una maestra hasta noviembre del año pasado cobraba bonificada por el BPS y por la FAP. Tienen 3x4 las maestras. A partir de diciembre, solo la maestra de la educación privada cobra y la de la pública no. Un médico de radioterapia cobraba, sea público o privado, por el BPS y por la FAP la bonificada. A partir de diciembre cobra solo el privado, el público no. Nadie entiende esto. Lo que entiendo es, no solamente es un sistema que tenía dificultades, sino que se aplicaron un conjunto de medidas en el apuro de votar una reforma a marcha de camión que empeoran groseramente las prestaciones para adelante. Por estas razones lo que estamos diciendo es, nos engañaron hace 30 años cuando dijeron que este sistema iba a dar determinadas jubilaciones, que el pueblo decida. Si es mejor un sistema público, yo me enteré ahora que estamos en el marxismo, en el 95, público o privado. Con el plebiscito es cierto que hay una cosa, mejoran las jubilaciones. No hay duda, mejoran las jubilaciones. Gandini. Bueno, primero, lo que te decía, esta reforma de la Constitución no va contra la reforma que nosotros votamos recién, va contra todo el sistema. Esto va contra las AFAP, aparentemente. Te voy a decir algo más después. Gobernaron 15 años. Todo esto, que no le entendí nada de lo que dijo Andrade, pero todo esto que dijo... Pero no, todo eso que va al detalle, Andrade es como aquel que tiene terrible auto, que anda fenómeno, y lo quiere cambiar porque no le gusta el color de la pintura, ¿no? Yo fui a todos los detalles, pero todo esto lo pudieron haber cambiado en 15 años. No lo cambiaron. El astorismo, el vasquismo, frenaron estos embates radicales para destruir el sistema. Ahora no están más. Te voy a decir que el artículo del que hay que hablar no es del que tú le diste. Es el artículo 2, el importante. Acá. El 2 dice, el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado. Chau.
y de personas públicas no estatales, y acá viene la clave, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. No solo la AFAP. Los médicos de FEMI tienen un sistema complementario donde tienen ahorrados 60 millones de dólares. Cuando se van, cobran su jubilación y el complemento. ¿Sabe lo que acaban de hacer? Lo tengo acá. Acaban de reunirse en la asamblea y resolvieron liquidar el sistema y repartirse la plata antes que los agarrara la reforma de Andrade. Si viene, se la puedo leer, le leo lo que dijo la asamblea, si viene la reforma, nos roban la plata, dicen, nos confiscan la plata. Así que tenemos que resolver, levantaron la manito en la asamblea, se liquidó y se la repartieron. Esto va contra eso, va contra el FOSER, va contra el fondo de retiro que tiene los trabajadores de la construcción, que tienen un componente solidario, de fondo de solidaridad, y tienen un componente de cuenta individual. También lo pierden. Lo que los trabajadores de la construcción, del Zunca, han estado ahorrando en sus cuentas individuales, lo pierden porque queda prohibido el ahorro individual. Este es el concepto marxista. Lo que queda prohibido es el ahorro, no la AFAP. Queda el ahorro, porque el ahorro es un concepto de acumulación capitalista, el que quieren cortar. ¿A dónde lo llevan? Al régimen de reparto. Se va a repartir, va a un fideicomiso del BPS. Esa plata la pierde. Hay 1.550.000 trabajadores que tienen un poquito, medio o bastante ahorrado según los años que trabajaron y el salario que ahorraron, que son 22.000, en realidad ahora son 24.000 millones de dólares, cifra actualizada, valor dólar, acumulación, 24.000 millones de dólares propiedad de los trabajadores que administran la AFAP, que se los pelan y va a un fideicomiso que administra el BPS para el régimen de reparto, visión socialista, en parejo para abajo. Todos iguales, pero para abajo. Para arriba, no. ¿Por qué? Porque están en contra de este sistema. No me tiene que convencer a mí, Andrade, no tiene que convencer a los oyentes, tiene que convencer a Orsi, tiene que convencer a Carolina Cose, que todavía tiene dudas, a Vergara, a los astoristas, a la OIT, tiene que convencer a EBU, que está en contra de esto, a varios sindicatos, a los profesionales y a los escribanos que se les cae en la caja, igual que a EBU, se les cae la caja, porque les sacan este sistema y lo llevan a un régimen, los hace inviables. 2 minutos de réplica. Voy a pedir los 30 segundos más, acá estoy midiendo a los dos. Ningún problema. A ver. Te agrego una pregunta porque pero compensa el anterior. Pero te agrego una pregunta. Tengo que decir algo que es evidente. Decir lo que quieras, pero quiero agregarte una pregunta. ¿Hay un componente ideológico marxista y anticapitalista como plantea Gandini? Es una bobada eso. Pero ¿en serio? voy a tratar de explicar. Es muy difícil en 2 minutos. Primero, el Frente Amplio no podía de ninguna manera modificar una decisión sobre la duplicación del cobro de las comisiones que se tomó en junio del 2021. La tomó este gobierno. O sea, el gobierno de Gandini es el que decidió que las aseguradoras duplicaran la comisión que cobran para pagar jubilación. Sigo sin entender. Es la decisión de Gandini, del gobierno de Gandini, el que define modificar el 103 y que te puedan descontar las AFAP cuando estás desocupado. ¿Cómo va a cambiar eso el FA? ¿Qué tiene que ver? Sí, es lo que acaba de definir. Es la decisión del gobierno de Gandini la que quitó las bonificadas a las maestras. La maestra que se jubiló en diciembre del año pasado no cobró bonificada. Y es la decisión del gobierno de Gandini, la que acaba de tomar, de quitarle el 50% al trabajador cuando se va a jubilar, del artículo 8. No es del gobierno pasado, es de ahora. Y dice que no las entiende, las votó y no las entiende. ¿Sabe quién redactó el FOSER? Yo redacté el FOSER. ¿Saben qué es el FOSER? El cobro de despido para los trabajadores de la construcción que no tenían derecho a despido porque tienen contrato a término. Y además lo que te dije, te lo leo. El FOSER es esto. Yo leí el FOSER, la ley entera. En ninguna parte va a decir fin jubilatorio. Ni en la fundamentación de motivo, ni en la ley. En ninguna parte. Eso es un invento. O sea, el FOSER, ¿qué hace un trabajador? Todos los años retira el FOSER. Y cuando lo echan de la obra, cobra como despido. ¿Por qué? Porque en la obra hay contrato a término y al haber contrato a término no cobras despido. Luchamos el Fondo de Cesantía desde la década del 60. Lo redacté en el 2005 y lo votamos en el 2006. ¿Y qué hacen los trabajadores? Todos los años cobran del Fondo de Cesantía. Es un despido. ¿El despido tiene fin jubilatorio? ¿De dónde? No tiene fin jubilatorio. Si tuviera fin jubilatorio, la papeleta, ¿qué es lo que dice? Exceptúa el ahorro individual cuando nace de la negociación colectiva. El FOSER nace del convenio colectivo del año 2005 y es en beneficio de los trabajadores. Mientras el trabajador aporta 0,5, la empresa aporta 5 puntos al FOSER. Primero, no tiene fin jubilatorio.
Sin embargo, si tuviera fin jubilatorio, que no lo tiene el FOSER, lea la ley entera, la redacté, Gandini, no sea malo. Te la voy a leer. Ya, la redacté. No sé si en tus minutos o en los míos no te la voy a leer. No tiene fin jubilatorio el FOSER. No tiene fin jubilatorio. Si lo tuviera, lea la papeleta que dice: los convenios de ahorro individual nacidos de la negociación colectiva que benefician a los trabajadores quedan exceptuados de la prohibición. O sea, la guita de los demás te la llevás, la tuya te la quedás. Te voy a leer lo que dice. Lee la acá. papeleta ahí. Dice, artículo 1, dicho fondo, el FOSER, estará integrado por cuentas individuales a nombre de cada trabajador. Sí. Acá queda prohibido. No, vamos a empezar Con por fin ahí, ¿no? jubilatorio, léeme el fin jubilatorio. Pará, te lo voy a leer. Artículo 11. Prestación de retiro. ¿Qué Sí. es el retiro? ¿Te vas de la industria? Preguntale a un militar lo que es un retiro. En caso de retiro definitivo de la industria, de la construcción, por cualquier causa, el trabajador tiene derecho a la prestación por retiro equivalente a la totalidad de los fondos depositados en su cuenta. Sí, Jubilación, es un fondo ¿dónde de dice? retiro. No. Sí, señor. Cada vez que te cortan Está de la obra liquidado. cobras el Problema de FOSER. interpretación. No es se interpretación. lo hubiera discutido. Cada vez que te cortan de la obra no es cobras el verdad. FOSER, es de práctica. Es traer a la sociedad de FOSER. Aquí que venga. Es una de las tres De posibilidades vuelta, que la el trabajador lo tiene como derecho a despido. Además, si fuera un fondo con fines jubilatorios, que no lo es, porque Lo es un vas a fondo perder, que cubre el lo IPD. van a perder, dale, es un fondo que cubre el avisales. IPD. La papeleta dice, si nace de la negociación colectiva y beneficia al trabajador, está habilitado. En ninguno de los dos casos, Sarandini lo sigue sosteniendo. Sí. Lo que no va a conseguir es un informe jurídico en esa dirección. Sí, Porque lo no hay conseguí. manera. No hay Lo manera. conseguí, lo dijo el ministro en comisión. El ministro en comisión, que tampoco tiene idea cómo funciona el FOSER. Tanto que confunde el FOSER con el Nadie Fondo sabe. Social. De todos Nadie modos, sabe, o sea, pero veo que hay ¿sabés cuál voces- es tanto pero que ¿sabés confunden cuál es figuras. ¿sabés cuál es el mensaje? ¿Sabés qué pasó, Checho? A los demás se la saco. ¿Sabés qué pasó, pero a los de Checho? la construcción, No. que son los compañeros, a eso le puse ¿Sabes la qué pasó, excepción. Checho? ¿Sabes qué pasó? Tenemos que ir a una Confunden tanda el FOSER cortita. con el Fondo Social. Yo no tengo la culpa, lo confunden. Antes de que existiera el FOSER, el 90% de los trabajadores de la construcción eran contratados por hora a término. Después del FOSER logramos que fuera mitad y mitad. Pero está es una bien el transformación FOSER. profunda. Está muy bien. ¿Cómo no? Ahora, el FOSER no Pero tiene se fines acá se lo jubilatorios, sacás, porque sí. es una cosa de la práctica. Vas a ir al FOSER y todos los meses el trabajador está cobrando el FOSER y no porque se No se- jubila. no se van a Cobra el poner de FOSER cuando acuerdo. termina la obra. Tenemos que ir a una pausa y abordamos el siguiente punto. Seguimos en este Seré Curioso especial en modo debate hoy entre el senador nacionalista y precandidato de la República, Jorge Gandini, y el senador comunista Frente Amplista, Óscar Andrade. Vamos a discutir el tercer punto, dice la papeleta en su punto 7. Las personas tendrán derecho al acceso a causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicio continuos o interrumpidos, sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan las normas y que resulten más beneficiosas para el trabajador. A propósito de los 60 o 65 años, comienza Gandini. Bueno, como te decía, esta reforma apunta a eliminar el sistema mixto, con estos agregados de esta reforma que tratan de hacerla sostenible en el tiempo y no y que nadie se quede de cobrar la jubilación en el futuro. Yo te voy a leer lo que dijo Danilo Astori el 27 de julio del 2018 ante otra embestida, una embestida anterior de los mismos que ahora llevo hasta adelante y que la pudo parar. Decía Astori: eliminar el sistema mixto sería una muy mala decisión para el país que va en el sentido contrario al rumbo que necesitamos. Uruguay necesita una profunda reforma del sistema de seguridad social que involucre edad de retiro, haber de retiro, tasa de reemplazo y que tome nota de los cambios demográficos que ha experimentado el Uruguay. Al final dice, pero Uruguay no puede seguir aumentando el costo de su seguridad social a cargo del Estado y suprimir el sistema mixto sería recorrer el camino contrario a lo que necesita el país. ¿Por qué vamos a los 65? Porque se aumentó la expectativa de vida en el país Sí. y porque además hay cada vez menos gente trabajando. Son los problemas demográficos, Cada vez ya menos Astori lo activos. decía, y cada vez menos gente, cada vez hay más escuelas vacías y maestros sin trabajo porque nacen menos gurises. Esa brecha la tenés que tapar de algún lado, porque si cada vez la gente vive más tiempo y hay que sostener en la pasividad más gente, el régimen de intergeneracional cubre cada vez una parte menor. Y cada vez hay menos gente para cubrirla. Y esa brecha la pagas con impuestos. 3.000 millones de dólares, te decía yo,
eso va creciendo. El sistema que propone Andrade lleva a cuadruplicar el déficit, de 2 puntos que tiene este sistema a 8 puntos en el 2100. ¿Por qué vamos a 65? Por eso, porque no hay otra solución. Mire, mientras nosotros discutíamos esto, los bancarios nos decían de todo. Pagaban plata en los medios de comunicación para hablar mal de la reforma. Como los demoramos, se empezó a caer la caja bancaria. ¿Sabe cómo cobran hoy todavía las jubilaciones? Con adelanto de aporte de los bancos estatales, del aporte patronal, porque se cayó el sistema. ¿Qué hicieron los bancarios cuando fuimos a reformar esa caja? Que votaron todos y después votamos todos, creo que Andrade también. Pasar a los 65 años. Los bancarios ahora se van a jubilar a los 65. ¿Sabe quién lo propuso? Los bancarios, porque no encontraban otra solución. O sea, son todos socialistas con la guita ajena, con la propia no sea que la pierdan. Entonces, empezamos a generalizar el sistema. AEBU va a AFAPs, que no quieren, pues AEBU resolvió que sí, y lo votó Andrade, porque salió por unanimidad esta reforma del Senado, y van a los 65 años, porque hay que trabajar más años. Claro, no le cuento que en el sistema bancario el aporte patronal, que acá en esta casa es 7,5%, en los bancos es el 54% para sostener el sistema, pero eso son 2 monedas aparte. Andrade. Sí, se corre la edad jubilatoria al Barrer, yo lo decía hoy. Hay excepciones. ¿Sabés cuánto es la expectativa de vida de un bancario a partir de los 60 años? De un trabajador bancario varón, 26 años. ¿Sabés cuánto es la expectativa Después de vida? De los 60, ¿no? ¿Sabés cuánto es la expectativa de vida después de los 60 de quien cobra pensión a la vejez? 13 años. ¿A qué edad cobra pensión? 13 años. ¿A qué edad no, la cobra? A partir de los los 60. 70. Señor, a partir de los 60. Lea, a partir de los 60. ¿No? No me discutas una cosa que es obvia. A partir de los 60. La pensión a la vejez la tienen a los 70. Sí, a partir de los 60. Estamos hablando de expectativa de vida. A partir de los 60. Bien. Es 12 años más. Están los datos de la comisión de expertos. O sea, parece que discutimos una cosa que es obvia. O sea, en el mundo, los más pobres viven menos que los más ricos. Entonces, cuando corre la edad al Barrer, cuando dice hay excepciones, ¿qué puesto de trabajo está sesionado? Dime uno. La construcción. No, ni uno. Hasta hoy ni uno. Dice, la reglamentación va a definir qué puesto de trabajo... la reglamentación va a definir qué puesto de trabajo es realmente exigente. Hasta ahora, Rurales, ni uno. construcción... Rurales, y ninguno. todo... No habla de sector, habla de puesto de trabajo. Puesto de trabajo realmente exigente que va a definir la reglamentación. En 1 año y pico, 0. 0, ¿eh? Hasta hoy, digámosle la verdad a la gente, 0. Puesto de trabajo territorialmente exigente, que además... Pero todavía no está vigente, vigente, además ¿no? tenía, hasta ahora 0. La reglamentación no estableció los 65 ni uno. todavía, No ¿verdad? estableció ni uno. En el 42 no estableció ni un puesto de trabajo. En 1 año, 0. Además tenés que cumplir 20 años en ese puesto de trabajo. Y además, mira, el proyecto original era maravilloso. El original decía... 8 de los últimos 10 en ese puesto de trabajo y solo para los que tienen entre 45 y 50. Para ver lo finito del embudo, cuando dicen hay excepciones. Entonces, se corrió la edad al Barrer, sin tener en cuenta, lo repito de vuelta, Cuando decís al pensión Barrer, a la vejez, expectativa de vida a los 60 años, a los 60, no expectativa de vida cuando se jubila, a los 60, 13 pensión a la vejez, 26 bancarios. ¿Qué tiene que ver la pensión a la vejez? Para clarificar, porque tiene que ver. tú estás señalando que Hay estudios de la expectativa. Hay estudios que uno encuentra. Termina, Oscar, y tiene después que ver vamos la pensión a la vejez. Hay estudios que están en la comisión de expertos. Lo que estoy diciendo que es un indicador que demuestra que la evolución de expectativa de vida es diferente, según la condición de vida. Hay gente que tiene envejecimiento precoz, pero no lo digo para un debate. Nosotros hicimos 5 informes médicos que la construcción tiene envejecimiento precoz, también los frigoríficos. Hay que ir a la cátedra de salud ocupacional. ¿Cuánto de eso discutimos en el marco de la reforma? Yo te puedo decir nada, pero no es acá. Hay informes que sí tiene la comisión de expertos, por ejemplo, el caso chileno. En zonas hay diferencias hasta 17 años. La Academia de Ciencias de Estados Unidos, entre deciles de ingreso, 13 años de diferencia entre el decil más bajo y el decil más alto de ingreso. Lo primero, no se puede correr a barrer la edad. Lo segundo, si tenés el dato, está el informe de la economista San Román, también de la comisión de expertos, que menos de la mitad llega cuando corres la edad. Lo primero que tenés que tener en cuenta es cómo atajo al trabajador que queda sin laburo. Bien. O sea, lo otro, yo tengo acá el informe minoría del partido. En los minutos posteriores. Me interrumpió 4 veces. El informe me interrumpió 4 veces. El informe. Tengo el informe minoría del partido. Tengo el informe minoría, Checho, del Partido Nacional cuando se votó la reforma del 2008. ¿Sabes qué planteaban? Cubrir a todos los cincuentones.
El Partido Nacional, 2008, 2 proyectos de ley presentó. Uno en el Senado y otro en diputados. Donde dijo, el Frente Amplio solo cubre al que cumple 58 años para poder jubilar si tiene un año de desempleo. Esa es una propuesta pírrica. Hay que jubilar a todos los cincuentones. No en una entrevista, en un proyecto de ley. Presentado cuando se discutió. Que se me hagan la autocrítica. Pasemos a Gandini. Me encanta hablar de cosas que no estamos discutiendo. Nosotros acá estamos discutiendo los 60 o los 75. Debe saber Andrade que si vamos a los 60, se cae la caja bancaria, que tiene el pilar de los 65 para que los números den, se cae la caja notarial, sepan los escribanos que en el 19, gobierno del Frente, pidieron los escribanos pasar a los 65 para poder sostener la caja, y se cae la profesional. Vamos a empezar por ahí. Después hay que ponerle... La profesional está tecleando. Está bien, pero una de las variables para arreglarlo va a ser pasar a los 65. El Frente nos corrió todo este debate, que fue muy largo, que empezó con la LUC, que se estudió mucho, acá no se corrió al barrer nada, pero nos pintó Montevideo y algunos otros lugares con una frase que decía, otra reforma es posible. No escribió una letra. Nada, no sabemos cuál es la otra reforma posible. No hay una alternativa, no hubo nunca. Nos criticaron esta. ¿Cuál es la otra posible? Cuando fuimos a la bancaria, votaron esta, la votaron, porque no había otra posible. Es cierto, no había otra posible, había que hacer esta. La bancaria es de una gradualidad todavía más rápida, porque no es verdad que hoy no haya nada vigente. Hoy no hay nadie que se jubile a los 65. Hay una gradualidad que lleva al 2042. Ahí veremos todas las excepciones reguladas por ley, pero la bancaria va más rápido. Y va más rápido porque había que atajar una caja que está quebrada, en la que sí hay muchos menos trabajando que los que cobran, y cobran muy bien, más que los que aportan, los que trabajan. Y fueron a esa otra, no hay otra posible. Me habla de los cincuentones, hablame de lo que quiera. Sobre este tema, que me tenés que responder, no hay ninguna reforma escrita sobre los 60. Lo que hay es una embestida de los sectores radicales del PIT-CNT que tomaron posta, socialistas y comunistas, hacen que Carolina Cose baile ahí en la cuerda floja para no definir, porque está entre dos aguas, pero sus asesores económicos ya se pronunciaron públicamente en contra. No tiene nadie a favor, nadie que estudie, ni el Cuesta Duarte ha salido a darle sustento, porque no es sostenible ni viable. Bien. Tiene base ideológica. Quedan claras las dos posturas. Vamos a una tanda y tras la misma hablemos un poco sobre el financiamiento. ¿Sobre esto terminó? Sí, señor. ¿Por qué tuvo 2 intervenciones? No entiendo. No, yo una. Él te contestó. Él tenía minutos a favor. Pero ¿querés señalar algo? Vos, Checho, a ver, yo estoy midiendo el tiempo, ¿viste? Dale. Tuve 3.54. Si querés señalar algo, decilo. Tuve 3.54 segundos con 5 interrupciones de Gandini. Y después intervine y yo no. Yo te dije que podía No, ser. yo lo que digo es más parejo. Dale, ¿Sabes lo que pasa con esta reforma? Con los trabajadores que van a cuidar. Hoy hay 60.000 trabajadores con discapacidad. ¿Sabes lo que promovió el EPS? Que vamos a saltar a 150.000. O sea, la reforma que hacen es sabiendo que va a haber 90.000 trabajadores más que se van a romper por la exigencia. Y no se les mueve un pelo. ¿Y sabes lo que hicieron? Les bajaron la prestación a la mitad. O sea, un trabajador que se rompía la espalda el año pasado tenía un 65% de tasa de reemplazo. ¿Sabes lo que puede tener el año que viene? Un 37%. A Gandini le parece bien, a mí me parece lamentable. ¿Y ahora sí? ¿Cómo le parece? Queda claro. Vamos a una pausa y venimos a cerrar este debate. Vamos a hablar de la financiación y consideraciones generales. Ya venimos. Último bloque de este debate por la reforma de la seguridad social en la noche de Segre Curioso. Están debatiendo Jorge Gandini y Óscar Andrade, ambos senadores de oficialismo y oposición claramente. Comienza Jorge Gandini. ¿Cómo va a ser el gobierno, el próximo gobierno, cómo se va a hacer para financiar la reforma que votó el gobierno? 2 minutos. Como te decía, el sistema se paga todo lo que le falta al sistema con impuestos. Hay que mejorar la relación entre activos-pasivos, al llevar a los 65 años gradualmente, ahora nadie se va a jubilar a los 65 si no quiere, gradualmente mejora esa ecuación. Vamos adaptando esa pirámide poblacional, que no es una pirámide así, no es la base grande y al contrario, es arriba muy grande, se vive mucho tiempo.
y con eso vamos mejorando el financiamiento. Nos metimos con la caja militar, nos metimos con la caja policial, tenemos el sistema integrado. Eso permite que lo que hoy va creciendo y hay que financiar hasta un 4.6 del PBI en el 2100, va a ser un 2%. 2%. Si tuviéramos que ir por la propuesta que se hace ahora, sería un 8.1. Es decir, estamos tratando de financiarla con menos impuestos, con menos transferencia. Si yo te digo que hay 7 puntos directos de IVA, estoy diciendo que cualquiera de los televidentes va a comprar un refresco o se compra, no sé, cambia el televisor o hace cualquier gasto, hay 7 puntos que él pagó de IVA que van directo a financiarle la caja de jubilaciones a otros jubilados, porque no alcanza. Falta igual más, entonces lo financiamos con IAS, lo financiamos con IRPF, lo financiamos con IMESI, con otros impuestos. Si no ajustáramos el gasto, cada vez le sacaríamos de bolsillo más a la gente, porque la plata no se inventa, hay que sacarla de algún lado. Esta tiene mejores chances de financiarse. Yo acá tengo la gráfica, no se puede ver, pero por el sistema actual 2%, por la ley que acabamos de reformar 4.6%, por la que propone Andrade 8.1%. Yo creo que lo financiamos genuinamente con menos impuestos que ahora. Muy bien. Óscar Andrade, ¿cómo se va a financiar el sistema al votar la papeleta y derogar estos puntos importantes de la reforma? Bueno, primero que solo tenemos que hacer la cuestión al revés. ¿Es justo no llegar a 22.200 pesos por persona por una jubilación? Que es el costo principal que tiene el arranque. Porque en el otro caso es no dejar sin jubilación al trabajador a los 60, 61, 62 años, que es una condena. O sea, el trabajador que a esa edad queda sin trabajo, porque el promedio jubilatorio en Uruguay es los 63, casi 64. Porque la jubilación que tenés a los 60 es muy baja. Entonces, como la jubilación que tenés a los 60 es muy baja, es de apenas un 45% del promedio de los últimos 10 años, la mayoría de los trabajadores rema para poder mejorar su jubilación y trabaja más años. Ahora, si quedás sin trabajo, estás en el horno, porque eso que establecía la encuestadora cifra de que hay 2/3 de los trabajadores que no llegan a fin de mes es la realidad del Uruguay. Por lo tanto, no tenés capacidad de ahorro, no es Suiza, no tenés capacidad de ahorro para decir estos 3 años que me faltan hasta cumplir la edad, los dedico al paseo. Esa situación que es angustiante, o sea, cuando corres la orilla, dejás más gente en condición de dificultad, es la que queremos evitar. Y es el diario El Lunes que todos tenemos. Todos tenemos los informes que sabemos que más de la mitad de la gente no llega a la nueva edad trabajando. Bueno, eso es lo que queremos evitar. ¿Qué costo tiene eso? Bueno, según el estudio de CIMBE, en los primeros 20 años no hay mayores costos. Recién después de los primeros 20 años de aplicación de la reforma es que empieza a incrementarse el gasto previsional. ¿Qué desafíos tenés ahí? Bueno, hay cosas que hay que revisar. Voy a poner un ejemplo. El aporte de rentas generales al BPS hoy, con el que se cubre no solamente jubilaciones y pensiones, sino 400.000 asignaciones familiares, seguro de paro, seguro de enfermedad y anda más, son unos 500 millones de dólares anuales. Mirás otros costos fiscales que están en el presupuesto nacional, Jorge los conoce, yo también, y por ejemplo el impuesto a la renta de la actividad empresarial, que exoneraba 642 millones en el 2019, el año pasado exoneró 1.150 millones de dólares. O sea, exoneró más de 500 millones de dólares más que todo el aporte para pagar jubilaciones, pensiones, extra punto de IVA, ¿no? Que del esfuerzo que hacemos. Bueno, yo creo que hay que revisar si algunas exoneraciones de ese tipo se tienen que sostener en ese volumen, a los efectos de financiar la seguridad social. Repito, segundo elemento que me parece de un alto costo fiscal, no menos de 4.000 millones de dólares es la transferencia que vamos a hacer a las cajas para subsidiarles el aporte que hacen los sueldos más altos a las AFAP a partir de la reforma. Estamos hablando de caja profesional, de caja notarial, de caja bancaria, que va a las costillas de Juan Pueblo durante 40 años. Entonces, nos parece que hay que mirar la perspectiva económica global. Y de acá al 2100, en una economía donde en realidad es muy difícil proyectar de acá a 3 años, me parece que es variables que hay que cambiar, ¿no? Pasamos en realidad a consideraciones generales. Comenzamos ahora contigo, Óscar. ¿Por qué invitás a los televidentes a introducir la papeleta para derogar estos puntos importantes de la reforma jubilatoria el 31 de octubre? Bueno, son 3 explicaciones sencillas. Primero, ya hoy, con las condiciones que tenemos de jubilación, hay gente que queda en la orilla. Que por pocos meses, que por un año que le falta, no se puede jubilar. Y eso siempre es doloroso, porque sabemos además que la condición de empleo a esa franja etaria es dramática.
No queremos endurecer las condiciones jubilatorias. ¿Por qué? Porque eso va a implicar que en Uruguay más cantidad de gente, sobre todo los sectores populares, con mayor dificultad de calificación, queden en condición de emergencia social. Lo segundo, porque creemos que el sistema de privatizaciones fracasó. Si el 90% de la jubilación de la AFAP está en 5.000 pesos, si los 6.000 que cobran menos, un 10%, cobra 126, si otros 6.000 que cobran un poco más, cobran 700, y está 4 veces menos que los que nos prometieron cuando se creó el sistema, o sea, no nos cumplieron, ¿no? Y además hay medidas que empeoran, es que queremos cambiar el sistema de privatización. Y lo tercero es dar un empuje a los jubilados que cobran menos en Uruguay. Son 3 razones que nos parecen son sencillas de entender y van en buena dirección. Además es bueno que estos temas el pueblo uruguayo los pueda definir. Muy bien. Jorge Gandini, minuto final. ¿Por qué invita a la gente a no introducir la papeleta? ¿Por qué entiende que la reforma es buena cosa para el país? Te iba a decir 2, ahora tengo 5. Andrade me convenció. Si está dentro del tiempo no hay problema. Primero, rápidamente, porque creo que esta es una buena reforma que hay que sostener, que asegura que la gente que hoy está trabajando se va a jubilar mañana y porque el sistema en su conjunto funciona bien. Segundo, porque no estoy de acuerdo que le metan la mano en el bolsillo a la gente y le saquen la plata que ahorró. 1,5 millones de uruguayos tienen 24.000 millones de dólares. Terrible botín. En la Argentina se lo sacaron, mirá el lío que tienen. Los jubilados son muchísimo más pobres y la Argentina está llena de juicios. Pero me acaba de convencer Andrade con 3 más. Primero acaba de decir que lo va a financiar con más impuestos. Y yo creo que no hay que poner más impuestos. A la renta o lo que sea. Creo que no hay por qué poner más impuestos. Segundo, porque cada vez que se usó el salario mínimo como una referencia para poner otros valores, el salario mínimo se achicó. Lo vas rebajando porque ese te condiciona todo lo demás. Y eso es importante. Y tercero, porque seguís transfiriendo a la gente de mayor edad recursos y dejás cada vez más pobres a los niños, a los que hoy están en una situación de mayor pobreza. Seguís pasando recursos a los que ya han recibido grandes transferencias. Muy bien. Jorge Gandini, Oscar Andrade. Un gusto. Lo mismo digo, muchísimas gracias Encantado. por aceptar el...